Datos do Ministerio do Interior. Bueno, en 2011 en Galicia producíronse uns 2.000 ciberdelitos, 2.000. En 2021, 10 anos despois, a cifra medrou ata os 22.000. 3 de cada 4 delitos son ciberdelitos. Os últimos datos do Ministerio do Interior referidos a 2022 aquí en Galicia sí que falan dunha pequena baixada, pero, bueno, estamos falando dun volume moi elevado. A meirande parte, obviamente, das víctimas dos ciberdelitos son particulares, pero non escapa ninguén, porque recentemente tiñamos o caso do Concello de Cangas, que seguro que os asistentes lembran ese caso, unha banda, todavía non se sabe exactamente onde estaba localizada, secuestrou o Concello de Cangas, interrumpiu o seu día a día e, de feito, non puideron pagar nin tan sequera as nóminas dos empregados municipais. Non chegou a trascender a cifra que lle pedían os secuestradores, pero fálase de que estaba por riba do €500.000. E despois tamén temos outra experiencia como do Hospital Clínic de Barcelona, comentaba aí con Román Ramírez. Claro, son datos moi sensibles, estamos falando dun hospital, pero estes son os datos que trascenden. Cecais porque son organismos vinculados a administracións públicas e son os que saltan os medios de comunicación, pero ninguén está exento de padecer un asalto dun ciberdelincuente. Por exemplo, as empresas grandes, pequenas, medianas. E aí, por iso é importante contar con profesional cualificado, o CIFO, o CISO, o Chief Information Security Officer, que ten que, vou a dicir como sería a descripción académica, ten a responsabilidade de establecer e dirixir as estrategias de seguridade da información e ciberseguridade dentro da organización. Bueno, eu non son CISO, pero a min o que me contaron é que era unha profesión moi apaixoante, moi exixente porque require estar sempre escudriñando, aprendendo, formándose. E isto colinda co que dicía Román Ramírez das habilidades, porque, claro, o CISO ten que ter a habilidade de facerse comprensible para aquel directivo da organización que, ao fin, é o que ten que tomar a responsabilidade, a última responsabilidade. Bueno, eu non son CISO, así que mellor vou deixar os que saben de verdade, porque imos ter unha mesa redonda ben interesante. Bueno, buenos días a todos, es un placer estar aquí moderando esta mesa redonda. Voy a hablar en español por referencia a Jesús y a Román, que no son gallegos. David y yo sí que lo somos, pero bueno, yo creo que nos vamos a entender. No vaya a ser que se malinterprete alguna de las preguntas que podemos hacer. Y aunque me han pedido que modere la mesa redonda, a mí me gustaría que no fuerais moderados y que habléis a pecho descubierto y que digáis las cosas buenas y las malas de una profesión de presente, de futuro, una de las profesiones que más demanda laboral tienen a día de hoy y que más perspectivas también de empleabilidad tienen en futuro. Hablar de perspectivas de pleno empleo o de demanda negativa en un sitio como una universidad yo creo que es algo muy positivo. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta un poco de contexto, ¿no? Yo creo que la ciberseguridad ha trascendido el entorno tecnológico, de hecho está en el debate público, nos está afectando a todos. El nodo de ciberseguridad es un ejemplo claro en el que hay una parte para administraciones públicas y otra para empresas, pero hay una muy importante en el que se están haciendo muchas cosas muy interesantes también para la ciudadanía. ¿Y cómo veis la labor del CISO en este contexto desde el punto de vista de las empresas y de las administraciones? ¿Está ganando protagonismo? ¿Creéis que cada vez los consejos de administración, las direcciones de las empresas y las administraciones públicas son más conscientes de esta labor que lleváis a cabo en vuestro día a día? David. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a estar aquí. Siempre respondo a la gallega, depende. Me refiero, como bien decían antes, tanto en la administración pública como en la empresa privada hay de todo. Lógicamente, por ejemplo, aquí en Galicia hay muchísima pyme que la figura del CISO ni está ni se le espera porque no es posible. Me refiero ya incluso a nivel presupuestario y de cómo funciona o cómo está estructurada la empresa. Sí que es cierto que cada vez más en las grandes empresas sí que la figura del CISO, responsable de ciberseguridad, como le quieras llamar, la ciberseguridad en sí cada vez coge más peso, bueno, pues por todo lo que se está hablando aquí durante todo el día, ¿no?
cada vez sale más en las noticias, para bien y para mal, pero bueno, hace que todo el mundo, incluido pues eso, los miembros de los comités de dirección y tal, lo lean en la prensa normal. Antes solo salía en los hilos frikis y los chats que leíamos, ¿no? 4, y ahora pues sale en todos lados. Y eso hace que incluso también pues la regulación, cada vez más regulación, depende ya de en qué sector. Lógicamente, pues a lo mejor sectores como banca o infraestructuras críticas llevan más tiempo regulados, pero ahora ya la NIS en su momento y ahora la NIS 2 pues hacen que cada vez más empresas tengan que cumplir muchos más requisitos, lo que hace que los comités de dirección cada vez estén más concienciados y mentalizados. Entonces, en resumen, sí. O sea, en las grandes empresas sí. Lógicamente, el tejido empresarial gallego, hay mucha empresa pequeñita que o se le ayuda desde fuera, como hace el Nodo y como hacen otras cosas, o es imposible. Román, Jesús, ¿cómo lo veis? Lo veo como David. Realmente, claramente las empresas más grandes pues tienen más presupuesto que pueden invertir en contratar gente especializada o servicios especializados externos, y claramente en las pymes pues hay un problema gordo porque es difícil justificar pagarle a lo mejor 30.000 euros a un experto en seguridad, ¿no? Y son 30.000 euros, que es ridículo para el nivel de responsabilidad que tiene una persona como David en su empresa, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Yo estoy observando ahora una dinámica llamativa, y es que las pymes más grandes, ya estas que están bordeando el ir a convertirse a grandes empresas, empiezan a contratar consejeros externos. Es llamativo porque yo en concreto encontré un nicho ahí de trabajo buenísimo, en empresas que facturan entre 10 y 40 millones de euros y que, como no pueden permitirse tener a alguien dentro, pues me contratan a mí como externo. Entonces, lo estoy viendo en el mercado y me está llamando mucho la atención ese tema pues, de CISO como servicio, ¿no? CISO externo. Es una mala solución, no es una buena solución. Tienes que tener a alguien dentro de tu casa que viva en primera persona el sufrimiento de tu empresa cuando tiene un incidente, ¿vale? Pero entre tener una mala solución y no tener solución, pues creo que es un buen camino. Y sí veo en los comités de dirección últimamente se invita a que ocupen posiciones. Antes eran posiciones flotantes de invitado y ahora veo en mucho comité en IBEX 35, trabajo con 4 IBEX 35. Siempre va el CISO a todas las reuniones, tiene un slot de entre 15 minutos y media hora. 15 minutos en un comité de dirección de una IBEX es muchísimo tiempo, ¿vale? Para que os deis cuenta. Entonces, sí que claramente tiene importancia. ¿Toda la que debiera? Pues bueno, ya sabéis cómo es el tema, ¿no? La gente es muy reactiva a estas cosas. Bueno, buenos días en primer lugar y muchas gracias a la organización por contar con el INCIBE. Bueno, coincido con mis compañeros como no puede ser de otra manera. Yo creo que a medida que las empresas se han ido digitalizando a lo largo de los años y han ido colocando su estrategia en manos de la tecnología, pues sí o sí, de una forma o de otra, se van dando cuenta de la importancia de dotar a esa tecnología de la seguridad necesaria. Básicamente porque todo su negocio depende en mayor o menor medida de ello. En ese sentido, bueno, las grandes empresas lo tienen clarísimo y las pequeñas, bueno, pues poco a poco también. Aquí hay que distinguir entre micropymes, entre pymes, empresas ya con un volumen, bueno, de usuarios o de empleados razonable, 100, 150, 200 empleados, que ya se van tomando muy en serio todo esto. Nosotros hacemos análisis de resiliencia dentro de los diferentes sectores, etcétera, y vemos grandes diferencias, como comentan mis compañeros, ¿no? y como ya he destacado. No siempre sucede que la pequeña empresa está menos protegida, depende mucho del sector. Normalmente las empresas TIC o que pretenden ofrecer servicios TIC a administraciones o a otras entidades, debido a que al final forman parte de la cadena de suministro y se ven arrastradas por normativas como la directiva NIS o como el Esquema Nacional de Seguridad, aquí dentro de España, pues se van viendo forzadas a reforzar esta figura. Entonces, bueno, por resumir, yo creo que el futuro del CISO está más que garantizado. Es cierto que durante estos años ha estado haciendo codos y llegará un momento en el que se encuentre, todavía falta, en una cierta zona de confort, en la que además se tendrá que ver acompañado de otras figuras emergentes que van surgiendo, como el DPO, como el Compliance Officer y otras figuras que van acompañándole en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Apuntabais un poco, ¿no?, este cambio de perfil, tal vez desde unos orígenes más técnicos,
ahora un rol más de gestor, más de, pues, también de participar en esos consejos de administración, ¿no? Hay que desarrollar también otro tipo de habilidades, unas habilidades más de comunicación, de gerencia, de entendimiento también de empresarial. Esto unido también a otro tema que apuntáis, ¿no? El tema normativo, ¿no? Está surgiendo muchísima normativa. Por ejemplo, obligatoriedad de tener delegado de protección de datos, pero no hay obligatoriedad todavía de tener CISOs, pero sí que hay el NIS, el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. ¿Creéis que esta normativa facilita vuestra labor, la labor como CISOs? ¿O, al contrario, se ve como un hándicap o como una percepción interna de la empresa de que vuestra labor es entorpecer? No sé, si queréis empezamos con Jesús, damos un poco la vuelta. Para los que no conozcáis un poco también la labor de INCIBE, digamos que a nivel Estado hay dos organizaciones importantes que dan soporte, pues, a los tres ejes que desarrolla también la Ciberseguridad de Galicia. En cuanto a administraciones públicas está el CCN, que antes también apuntaba Adrián, con muchas herramientas que facilitan, pues, la seguridad de estas administraciones, y a nivel ciudadanía y a nivel de empresas está INCIBE, representado por Jesús, que por lo tanto también tiene una visión muy amplia, ¿no? de este entorno. Bueno, yo creo que depende. Román se ríe y le entiendo. Yo creo que depende. En líneas generales, si solamente tuviésemos que dar una respuesta sí o no, aunque estemos en Galicia, la respuesta es sí. Para mí no es depende, la respuesta es sí, ayudan. Ayudan porque son herramientas que sirven como palanca para que el discurso del CISO tenga un soporte. Sobre todo ayudan cuando existe detrás un régimen sancionador. Es triste decirlo, pero es así. Y el CISO tiene algo a lo que agarrarse para poder decir esto hay que hacerlo así porque hay una norma que lo indica y porque si no vamos a tener problemas. Si no sois capaces de ver los problemas que vais a tener a nivel estratégico, lo que supone un problema de seguridad dentro de la compañía, como mínimo habéis de saber o tenéis que saber que os sometéis a multas, etcétera, en el caso de no cumplir con estas normativas. Ese es un poco el resumen del por qué sí. Yo creo que sin duda. Ahora bien, las normas en general pues muchas veces están hechas y redactadas por personas teóricas que no están o que parece que no han participado de la realidad de las empresas. Y entonces ahí te encuentras con muchos checks que tienes que cumplir. Esto es lo que se dice el típico compliance, que tengo que pasar como pueda para poder pasar la certificación de turno y que no me aportan ningún valor. También es verdad que es muy difícil adaptar una norma a todas las compañías. Entonces, bueno, pues suele suceder que cuando te coges un SGSI, un Esquema Nacional de Seguridad o cualquier otra normativa, pues hay una serie de checks, de requisitos que para ti verdaderamente no te aportan valor. Y tienes que cumplirlos sí o sí. Bueno, pues dedica el mínimo esfuerzo necesario para cumplirlo, céntrate en lo importante, no te quedes en el compliance, porque lo importante al final no olvidemos que es que la empresa sea segura, además de evitar las multas, lógicamente. Y bueno, ese es un poco el resumen en cuanto a las normativas. La figura del CISO ahora es menos técnica. Bueno, pues eso depende de cada empresa. Yo creo que es muy difícil decir de una forma taxativa si el CISO es técnico o no, o si ha de serlo o no, porque se pisan muchos callos. Aquí hay mucha, no competencia, sino, bueno, hay muchas zonas grises con el CIO. Cada vez ocurre más que todo es seguridad. El CIO cada vez es más consciente de que todo tiene que ser seguro y hay muchas líneas grises. ¿Quién tiene que gestionar un cortafuegos? ¿Quién es el responsable de un cortafuegos? ¿Es el señor de redes o es el señor de seguridad? ¿El cortafuegos qué es? Es un router que comunica redes, al que luego se aplican reglas de seguridad. Y es una línea difusa. No, bueno, pues llega el de redes y configura los enrutamientos. Y luego llega el de seguridad y configura las reglas de seguridad. Eso en el mundo ideal, sí. En el mundo, a la hora de la verdad, el señor que configura una regla ya la está configurando o debería de configurarla en un modelo cero tras, en el que solamente permite lo que tiene que permitirse, aplica la regla de seguridad, etcétera. Por lo tanto, es todo muy difuso. No, tampoco me quiero extender más. Llevas apenas una hora en Galicia y ya eres medio gallego, con el depende. Yo vaya por delante que yo soy pro regulación, ¿eh? A mí me gustan las regulaciones. Creo que tenemos que tener unas normas claras que todos tenemos que acatar
y esas normas nos permiten hacer cosas predecibles, es decir, hacer negocios o convivir con una serie de reglas que sabemos que están ahí. ¿Vale? Lo que no me gusta del modelo normativo europeo es que es muy demandante antes de que ocurran cosas, es decir, obliga a que tú tengas que tomar muchas medidas, muchas acciones y muchas respuestas antes incluso de que se te tenga que evaluar por ese tipo de proceso. En los modelos de common law estadounidense y británico, la tendencia es más, está la norma y tú haz lo que tengas que hacer para cumplir con ella y luego si pasa algo ya veremos si has sido negligente. Y en cambio, en Europa en general hay una tendencia a que se te exija diligencia antes de que ocurra algo, ¿no? No sé si veis la diferencia. Entonces, lo que ocurre en esos escenarios es que, como las empresas no tienen dinero infinito ni tienen gente infinita, pues tienen dos estrategias, ¿no? La estrategia de cumplimiento, que es yo cumplo, y la estrategia de cumplo y miento, ¿vale? Entonces, ¿qué es la realidad? Pues que la gente va marcando checks en las normas y las van cumpliendo como pueden o mintiendo como bellacos a la hora de decir que las cumplen, esperando que no pase nada. Porque el día que pasa, pues pasa, ¿no? Y pasan más cosas que el propio incidente. Luego, sobre el tema del rol, es una conversación que teníamos hace un momento David y yo. Es que hay de todo. Yo conozco filólogos árabes que están de CISOs, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la formación, porque al final la tecnología es solo una de las pequeñas partes que tiene que tener un CISO. O sea, y además a mí no me gusta el nombre CISO, porque Chief Information Security Officer habla de información, pero es que cuando trabajéis en ciberseguridad vais a tener que lidiar con agencias de inteligencia como el FSB, el SVR y el GRU, ¿vale? Eso es geopolítica e inteligencia militar, acciones Black Ops, SIGINT, SIOPS, o sea, toda una serie de términos que a lo mejor ni las habéis visto en el catálogo del CISO. ¿Vale? Pero todo eso está en el trabajo, que APT29 y APT28 a mí me han atacado. Son grupos del FSB y del SVR. ¿Vale? Luego vais a tener que saber de finanzas. Tenéis que explicarle a los directores de vuestras empresas la pérdida. No les podéis hablar de bits y de bytes. ¿Vale? Por eso os he insistido antes en que exploréis el mundo de la psicología, el mundo de las finanzas, mirad por ahí. Pero es que también tenéis que conocer la ley. Si no conocéis lo que dice la ley CRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, no sabéis dónde están los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Yo puedo responder con hackback si me atacan? ¿Si recibo un ataque puedo? No, legalmente no. Los únicos que tienen la capacidad de usar la fuerza dentro de las fronteras de mi país son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Desde la paz de Westfalia. Entonces, y ya visteis lo que pasó con el Clinic, ¿no? No sé si estuvisteis atentos que los Mossos respondieron y con un ataque distribuido se cepillaron el Happy Blog de donde iban a filtrar la información y lo levantaron después, ¿vale? Eso tiene otras motivaciones que podrían estar bien o mal, ¿no? Pero estamos hablando de, hostia, que alguien ha respondido con un ataque, eso es un delito también. Entonces, yo ahí os lo dejo. Entonces, es todo muy complejo como para pretender que un responsable de seguridad de una organización es informático o es psicólogo o es que es todo. Es que vais a tener que aprender de todo. Bueno, pues ya mi profesión es bombero torero. No, al final, poco más que añadir a ellos. ¿La normativa ayuda o perjudica? Lo que decían ellos. En un principio, para concienciar y para que el comité de dirección y demás sepa lo que hay y sea más consciente de todo lo que tiene que cumplir o no, o de lo que existe, sí, ayuda a que la ciber se vea más. Luego, al final, hay tanta regulación diferente, tantas certificaciones que algunas empresas tienen que cumplir, hablando, como hablábamos antes, pues de banca o eléctrica, energéticas o demás, porque no es una, no es el esquema nacional de seguridad, no es tal, es el esquema, más la DORA, más el NIS, más no sé cuánto, más, que pasar auditorías de todos, que se pisan unas a otras, pero no te sirven los mismos controles muchas veces. Al final te pierdes en un montón de burocracia que, como bien decía Jesús, no le aporta ningún valor a la empresa, que por ese lado perjudica, ¿no? Y en cuanto a las labores del CISO, pues, o si es más técnico, más tal, poco más que añadir a lo que dijo Román. Al final, al principio, los CISOs eran posiblemente más de empresas. Estoy hablando cuando empezó a haber algún CISO por ahí suelto por las empresas. Era más gente de gestión, de empresariales o de derecho y demás. Luego se invirtió la tendencia, se fue contratando, se fue promocionando a más gente técnica, como puede ser mi caso, pero al final hay que tener un poco de habilidades de todo me refiero. Pues eso, las de psicología va en la profesión de IT, da lo mismo que os dediquéis a SOC, a soporte, me refiero, hay que tener habilidades de psicología
Pero muy importante, finanzas o el poder comunicarte con los comités de dirección, si cuando puedas acudir a ellos, si acudes o no, o cuando puedas acudir. Y al final hay que estar un poco, y lo que decía al final Román, de conocer todo, y geopolítica, y riesgos. Cumplimiento y riesgos es muy importante también. Al final también un elemento fundamental, ¿no?, en vuestra labor es la colaboración, ¿no?, la cooperación que vemos que es necesaria. De hecho, bueno, estas jornadas son clara prueba de ello. Yo creo que Galicia además tiene una trayectoria en colaboración desde el punto de vista de la ciberseguridad a nivel profesional. Por ejemplo, se había creado hace unos años, existe todavía la Red Galega de Ciberseguridad. Hay un capítulo gallego de SMS Forum que, por ejemplo, ha desarrollado una herramienta para que las pequeñas empresas también tengan capacidad para conocer su estado en materia de ciberseguridad y saber cuáles son las herramientas, cuál es esa hoja de ruta que les permite también mejorar. ¿Cómo, desde vuestro punto de vista, ¿no?, y a lo mejor incluso desde a veces ese cierto aislamiento interno en la empresa, cómo veis esta colaboración externa con otros compañeros, con organizaciones? ¿Qué valor le dais a la cooperación? Román, si quieres, empieza tú esta vez. Yo creo que es esencial. No sé si sabéis cómo funcionan los esquemas cibercriminales, pero hay como 5 grandes familias mafiosas que casi siempre son las mismas personas. Están en un círculo interno de confianza y luego van teniendo como niveles, ¿no?, de gente de confianza secundaria, que son además los que van sacrificando. Los detienes y crees que has acabado con la mafia, pero lo que hacen es los que están en el centro de poder renombran el esquema criminal y se van a otra mafia, pero son siempre los mismos 5. Tenéis, por ejemplo, a un tío muy famoso, leed sobre él, que se llama Maxim Jakubets, ¿vale?, que es probablemente la peor persona del universo, ¿vale? Y si veis las fotos veréis que tiene cara de niño bueno, además es acojonante. Bueno, pues yo el problema que veo es que ellos sí colaboran, ellos se pasan toda la información necesaria porque saben que hay una tarta en la mesa y no quieren dejarse ni una migaja. Entonces, ¿qué hacen? Hasta aquí tú, hasta aquí yo, hasta aquí tú. Oye, yo esto no sé hacerlo, me lo subcontratas, se lo subcontratan y colaboran. Y luego todo el dinero que sacan se lo llevan a secuestrar niñas en Europa del Este, a traficar con armas, a matar gente, a vender armas en otro lado. Entonces, claro que es esencial la colaboración. El problema es que estamos todo el día haciendo gilipolleces políticas, ¿vale? Y estamos unos peleados con otros porque tiene que salir mi logo cuando intervenga una web. En fin. Otros que, ¿por qué te dedicas a las empresas cuando yo estoy en las administraciones públicas, pero las empresas estratégicas de interés nacional, pero no sé qué? Porque todo el mundo quiere un chiringo y entonces es muy difícil colaborar. Y yo ya lo dije hace mucho tiempo, yo solo colaboro con quien colabore. Entonces, toda la información de inteligencia y ciberseguridad que tengo mucha, se la doy a quien se la merece. Pero claro, entonces, ¿estoy haciendo bien? No, estoy haciendo mal, porque toda esa información la necesitarían otros actores que les va a servir en sus propias empresas. Pero ¿qué pasa? Es que no encuentro otra forma de educar a mi sector para eliminar los malos comportamientos, pero es que da igual, porque políticos hay siempre metidos en juego, con lo que claro que es esencial la colaboración. Estamos totalmente, voy a usar un término técnico aragonés, ¿vale? Estamos jodidos si no colaboramos, ¿vale? Entonces, es muy importante que os deis cuenta que vuestra generación puede cambiar cosas. Pues la mía, yo creo que con todos los lazos políticos y todos los debes que tenemos de un lado a otro, no lo vamos a resolver. Y es muy difícil. Hay que eliminar muchos mandos en empresa privada, en administración, para que esa colaboración sea de verdad. Porque, en mi opinión, ahora es colaboración cosmética, ¿vale? Bueno, pues coincido, como no puede ser de otra manera, con Román. Por un lado, lo que Román describe al final, bueno, pues es la vida. Es la vida. Entonces, históricamente los criminales han colaborado entre sí por una cuestión de intereses y los que estamos en una zona, en la zona del bien, muchas veces en un estado de confort superior, entendedme, hay criminales que viven fantásticamente bien, ¿no? Pero nosotros no tenemos la necesidad de estar siempre buscando la manera de ver cómo. Bueno, pues vamos siempre un poco, estamos en la retaguardia y estamos a la espera de ver cómo reaccionan las bandas criminales que siempre van por delante, ¿no? Y hay una lucha de egos. Hay una lucha de egos que también se produce en las bandas criminales, pero las bandas criminales tienen una ventaja y la ventaja es que para ellas no existe la ley. Existe la ley, pero dentro de su mundo impera su otra ley.
y imperan sus propias reglas. Y ellos las tienen muy claras. Y se reparten la tarta de una manera muy equilibrada y equitativa, muchas veces a base de palos. En el mundo, sobre todo occidental, donde cada vez tenemos un estado de bienestar mayor y de alguna manera estamos cada vez más anestesiados, pues muchas veces no nos queremos meter en según qué tinglados. Es muy difícil. Al final, la administración en general, no solamente la local, ni la regional, ni la nacional, sino la mundial, sobre todo en el mundo occidental, pues tiene mucha grasa y tiene muchas inercias. Y hace que sea muy difícil. Y todo el mundo quiere defender su feudo, es lógico. Ahora bien, se van estableciendo poco a poco lazos de colaboración, porque si no, estamos completamente perdidos. Eso lo ha demostrado yo creo que el tiempo. Internet no tiene fronteras, sobra decirlo, y los bits viajan a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda más remedio que compartir información de valor. Yo te animo, Román, a que compartas la información o que vendas la información, o que vendas la información en aras de mejorar la seguridad nacional y bueno, ganaremos todos. O sea que sí, sin ningún género de dudas. A ver, lógicamente no les voy a llevar la contraria. Sí, es impepinable que la colaboración es necesaria. Y sí que es cierto que, aunque la colaboración a grandes niveles tiene mucho que, o sea, en altos estamentos tiene mucho que mejorar, sí que es cierto que la colaboración dentro del sector, entre los que estamos en el sector pelándonos el día a día, es bastante grande, bastante buena y bastante importante. Como decía Román, él comparte con quien decide o ve que se lo merece, pero hay mucha gente, efectivamente, que está compartiendo, colaborando con otras entidades. Dentro de mi pequeño caso, que puedo ser yo, la poca información que tengo, o por ataques que sufrimos nosotros o por lo que tengamos, pues siempre estoy en contacto, pues cuando veo que es algo grave, pues con INCIBE, con el que mantengo correspondencia cruzada continuamente, con la Guardia Civil, con los grupos de aquí, de Orense, de los grupos @ de la Guardia Civil. También tenemos una colaboración estrecha y estamos metidos en muchos grupos, ya sea de Telegram, de foros, de lo que sea, de gente que nos dedicamos a esto, que nos estamos pasando información y OCs y demás todos los días. Dicho esto, eso nos ayuda mucho en el día a día y en ser rápidos y proactivos muchas veces, pero lógicamente hace falta una colaboración a mucho más alto nivel, como bien decían ellos. También es cierto que hay iniciativas, pero que al final tienen que seguir madurando y creciendo. Como decía antes Fernando, tenemos el capítulo gallego del ISMS Forum, del que soy miembro de la Junta. Intentamos justamente colaborar pues, con otros capítulos del ISMS, ahí más que formando o teniendo iniciativas para las empresas. Como bien decía Fernando antes, pues por ejemplo aquí ayudando a las pymes y haciendo un catálogo y unas herramientas para que las pymes puedan autoevaluarse, puedan saber a qué recursos acudir, incluso eso, open source y demás, para que no les sea un coste. Bueno, hay diferentes iniciativas que al final es colaboración, ¿no? Cibergala al final, la Red Galega, todo al final son iniciativas, pero que realmente deberían tener mucho más apoyo, soporte y estar todos muchos más unidos, como decían ellos. Bueno, pues nos quedan ya solo un par de minutitos para esta mesa redonda. La verdad, a mí se me está pasando rapidísimamente y me gustaría, pues un poco haciendo referencia también al título, hablar de futuro, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de la profesión de CISO y cómo lo veis también, bueno, con libertad de opinión? Insisto, yo no quería moderar y creo que ahí Román ha sido claro también en sus expresiones, pero ¿cómo lo veis desde dos puntos de vista también? Es inevitable hablar de inteligencia artificial, lo veis como una alianza, como una amenaza, y cómo veis también la demanda de profesionales que no somos capaces de satisfacer. En España se estiman unos 70.000. Seguro que tenemos 2 minutos, o sea que, bueno, un tuit de respuesta casi os pediría para cumplir con los tiempos. David, si quieres, empieza tú mismo. A ver, por ser rápido y, como dice él, dar dos tuits, porque realmente esto da para horas. Solo esos 2 temas dan para horas de debate aquí, ¿no? Pero
La IA, lo decía Román antes en su presentación, es decir, la IA lleva mucho tiempo, no es una cosa... Se hizo famosa hace unos meses por ciertas aplicaciones, pero la IA, y justo en esta facultad se sabe mucho de IA, lleva siendo utilizada y evolucionando muchísimo tiempo. Como todo en esta vida depende de quién la use. Lógicamente, los cibercriminales la están usando ya y desde hace tiempo y cada vez más para los deepfakes, como el que ponía antes Román, para el phishing más básico, que antes una de las recomendaciones que se daba era, bueno, si estaba mal redactado, tal, ahora te lo redacta ChatGPT en el idioma que quieras en 2 minutos y lo que hay que mirar casi es los que tengan falta de ortografía son de humanos, los que sean perfectos son de robots, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, es una tecnología a la que no se le va a poder poner puertas, simplemente hay que adaptarse, como bien decía Román, seguir, aprender a usarla, saber que la van a usar y saber usarla tú para tu propio beneficio, pero ya no solo en ciber, en cualquier proceso de la empresa. O si no, ya cerrar todas las puertas y empezar otra vez con papeles y bolígrafos, pero va a estar complicado eso hoy en día. Y en cuanto a la falta de gente, porque yo no diría de talento hay mucho, al final, pues a lo mejor sí que faltan profesionales en el mundo en general, pero realmente a lo mejor el problema de aquí es que realmente ahora el mundo es global. Entonces, pues, realmente la gente, pues si tiene mejores ofertas en las que le dan mejores condiciones para trabajar en una empresa de Alemania, de Francia o de Estados Unidos, no voy a decir China porque eso ya es más complicado, pues, y pueden trabajar en remoto y demás, pues lógicamente sí, aquí con las políticas que pueda haber y demás o con las mentalidades de las empresas, pues puede ser más complicado encontrar a gente. El tema de las herramientas de inteligencia artificial claramente las vamos a tener que usar todos, pero que ya están. O sea, que esto no es nuevo. Como comenta David, llevamos muchos años usando IAs. Cualquier algoritmo de un teléfono móvil que esté procesando señales o cualquier algoritmo que esté normalizando un set de datos ya está aplicando ciertos algoritmos que están ahí, ¿no? Entonces, es esencial que los incorporemos a la vida diaria. Yo sí creo, vamos, yo ya no busco en Google, yo le pregunto directamente a GPT-4. ¿Por qué? Pues porque pierdo mucho tiempo siguiendo enlaces de Google. GPT-4 me da la respuesta automáticamente y yo entiendo que la gente diga que miente y comete errores, conmigo no, porque le hago las preguntas correctas, ¿vale? Y acierta en el 99% de los casos que le pregunto algo, me da la respuesta que necesito, ¿vale? Pues si el que no lo quiera usar, que no lo use, me parece fantástico, mejor para mí, que voy a ir bastante más rápido que vosotros con vuestro tiempo perdido buscando enlaces en Google. ¿Vale? Y luego, segundo, el tema de la falta de escasez, es que me pongo malo. Os voy a contar un secreto que mi familia lleva generaciones ocultando, ¿vale? Y es la premisa más básica de los modelos capitalistas. El que controla un recurso escaso cobra lo que quiere, ¿vale? ¿Alguno compró mascarillas caras? ¿A que sí? ¿A que pagamos todos un huevo por las mascarillas? Pues es curioso que yo no oigo otra cosa que a la gente lloriquear por los rincones, de que no encuentran gente de seguridad, pero no veo que la media salarial sea de 400.000 euros al año. Entonces algo pasa, ¿no? Ahí hay disonancia cognitiva en el mensaje. Falta mucha gente, pero si os vais al INE, el salario medio y el más típico, ¿vale? Que hay que mirar los dos, ¿vale? El medio y el más típico, ¿vale? Son 29.000 y 31.000. Yo os recomiendo que miréis los datos por vosotros mismos, cuestionadlo todo, a mí el primero, y mirad los datos por vuestra cuenta. Entonces, como decía David, no falta talento. En esta sala hay mucha gente con talento. Lo que falta es que le quieras pagar a la gente que tiene talento lo que merece. Y entonces la gente que no es idiota, pues acepta ofertas full remote para Tokio, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, ¿vale? Os recomendaría una cosa importantísima aquí en Galicia. ¿Sabéis lo que hacen los israelíes en una ciudad que se llama Beersheba, que está ahí en mitad del desierto, en la nada? Le financian el 50% del salario a la gente que contratas allí. Es decir, si yo como empresa hago un proyecto en esa ciudad, en el puto desierto, ¿vale? Y le pago $300.000 al año, el gobierno israelí, por irte a esa ciudad, te financia 150.000. Pues ese es un primer punto para que montéis aquí unos supernodos de talento en Ourense, en Pontevedra, en Santiago, en Coruña, en Vigo, y atraer muchísimo talento, porque el problema no es que no haya, es que no les ofrecéis nada que valga la pena para que quieran trabajar con vosotros. Bueno, pues muy rápido. Respecto a la IA, es verdad que ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
y que lleva muchos años con nosotros, pero ha pegado el petardazo. Entonces, como ha pegado el petardazo y de repente se está empezando a utilizar de manera masiva por la gente de a pie, porque hay herramientas que ya lo permiten, esto al final yo creo que va a generar un efecto tractor muy potente y que va a evolucionar mucho más rápido en los próximos años. Desde la perspectiva de la seguridad, bueno, pues haciendo imaginándome cómo pudiese ser el futuro, yo me imagino cosas como lanzarle un código infinito y decirle sácame los desbordamientos de buffer, mírame los formularios para ver si hay por ahí inyecciones SQL, etcétera, y que haga así, tras, y te lo saque, por ejemplo. Y si está compilado, pues lo mismo, porque le va a dar más o menos lo mismo. Va a ser capaz de descompilar, igual que hace ahora mismo, salvando muchísimas distancias una sandbox, a lo bestia. Va a coger un binario, le va a dar igual que esté compilado y va a ser capaz de determinar cómo está. Entonces, esto va a ser un cambio, en mi opinión, y esto es un poco hablar por hablar, ya veremos a ver. Por otro lado, esto con respecto a la seguridad. Igual que los teléfonos móviles en los 10-15 últimos años lo que han hecho a efectos prácticos es hacer que todo corra más, pues la IA va a hacer que todo corra más, con todo lo que eso conlleva. O sea, todo va a ser mucho más frenético, mucho más inmediato, mucho más instantáneo. La van a utilizar los malos y la tendremos que utilizar los buenos. Respecto al talento, bueno, pues no mucho más que añadir respecto a lo que han comentado mis compañeros porque lo han clavado. Sí que yo sí que creo que por una cuestión puramente de natalidad hay una cierta falta de profesionales en el sector. Se ven que salen pocos profesionales de las carreras técnicas y de todas en general porque nacen menos niños. Pero en cualquier caso, lo que no puede ocurrir es que les ahuyentemos en varias fases. Por un lado, en universidades y centros formativos que no están alineados con lo que piden las empresas o con lo que las empresas esperan. Y esto es un reto muy complicado de abordar, porque la culpa no es de nadie, simplemente que la tecnología en particular tiene una idiosincrasia muy particular. Y por otro lado, porque no se puede pagar 1.500 euros a un ingeniero informático. Es que esto es así. Entonces, yo lo veo desde una perspectiva positiva. Ahora mismo hay una alta demanda de profesionales y hay que pagarles. A partir de la pandemia, desde la pandemia en adelante, pues muchas empresas se han subido al carro de las nuevas tecnologías y además se ha fomentado mucho el teletrabajo. Entonces, eso lo que está haciendo es que los salarios hayan aumentado y están aumentando. Y ahora mismo las empresas se pelean unos y otros. No se puede pagar de una manera inmediata o no se puede aumentar los salarios de una manera inmediata porque las empresas al final no pueden hacer magia. Las habrá que sí, pero la mayoría no pueden hacer magia. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que están viendo, yo creo que las orejas al lobo y lo que van a tener que hacer las empresas es intentar reinventarse. Tienen que optimizar sus procesos, tienen que producir productos que aporten más valor, de manera que sean más competitivas, de manera que obtengan mejores resultados y que puedan pagar más a sus empleados. Y se entre así en una especie de círculo virtuoso. Yo quiero creer que sea esto lo que vaya a pasar. Ahora hay una cierta burbuja, porque es verdad que los salarios han aumentado mucho en poco tiempo. Tienen que aumentar más, pero han aumentado mucho en poco tiempo a partir de la pandemia y es verdad que en algún momento puede haber un pequeño pinchazo, pero aún así yo creo que va a haber un efecto trinquete y que va a haber una zona de la que ya no se va a bajar, porque insisto en que no puede ser que una profesión muy compleja, que esa es la clave, donde hace falta capacidad analítica, donde hace falta saber muchísimo, estar siempre involucrado, estar siempre aprendiendo, saber absolutamente de todo. No puede ser que se pague lo que se está pagando, no puede ser. Bueno, pues llegamos al final de esta redonda. Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero creo que ha valido la pena. Creo que queda claro que la profesión de CISO es una profesión de presente, de futuro. Ojalá sepamos aprovechar también esta oportunidad, no solo a nivel profesional, sino también a nivel de comunidad, de país, y podamos generar también aquí, retener ese talento, atraer más talento y generar un polo de conocimiento realmente importante. Muchísimas gracias, Jesús, Román, David. Ha sido un verdadero placer.